Vamos a ver la posición subjetiva frente al Edipo en la psicosis. Veamos la psicosis en el Edipo entonces. Decíamos que la función madre habilita la metáfora paterna y la función padre, representante de la ley, sustituye a la madre de manera metafórica. Hablábamos también sobre el estado de goce, satisfacción ilimitada del hijo, la posición del sujeto de ser el falo de la madre, la identificación con un yo ideal en el estadio del espejo, en esta primera etapa. Veíamos que el padre tiene esta función de interdicción del goce, anulando el deseo de la madre. ¿Qué pasa en la psicosis? En la psicosis rechaza esta función paterna, rechaza la interdicción del padre, no hay límite al goce con la madre y por lo tanto se produce un vacío en esta relación que es la forclusión, como lo vamos a ver ahora. Entonces no hay metáfora paterna. Esto es la psicosis, está basada en la forclusión, ya no en la represión como en la neurosis. Y las modalidades son la esquizofrenia y la paranoia. En la esquizofrenia son los delirios de fragmentación con identificaciones múltiples. Y en la paranoia, delirio de persecución y delirios de grandeza. Veamos la relación de la psicosis con la forclusión. ¿Qué es la forclusión? Es un término que utiliza Lacan del vocablo jurídico de la lengua francesa. Significa caducidad de un derecho no ejercido en los plazos prescritos. Esto es muy parecido a cuando ustedes tienen un cheque y ese cheque se vence a los 30 días. Si uno quiere ir a cobrar el cheque después de los 30 días, entonces ya no podrá usarlo, se caducó. Entonces la forclusión viene de esos términos jurídicos, de la validez de algo en un tiempo determinado. Por lo tanto, si en la psicosis el sujeto rechazó la metáfora paterna, después cuando la quiere invocar para cuando la necesita, ya no podrá hacerlo, está caducado. Lacan utiliza este término para explicar la operación ausente de la ley. En la psicosis hay un significante esencial que falta, el nombre del padre. Como no hay metáfora paterna, efectos a nivel de la estructura, la constitución de una estructura psíquica precaria constituida a partir de una suplencia. Como no hay el nombre del padre, no está la metáfora paterna porque ha sido rechazada, tiene que suplir esa falta con alguna otra cosa. Se caracteriza por los desencadenamientos, que es un encuentro con lo real que impele al sujeto a usar los referentes paternos ausentes. Entonces, cuando se encuentra con algo que necesita una referencia, está ausente, no hay esa metáfora, ¿no? Entonces tiene que inventarla de alguna manera. Al psicótico, por lo tanto, le falta, dice Lacan, la carretera principal. Crea caminos aledaños. No hay ese referente paterno, porque lo ha rechazado, de que le puede dar sentido a su vida. Por lo tanto, entonces la psicosis se caracteriza por la forclusión. En la clínica de la psicosis, la forclusión para toda psicosis hay forclusión del nombre del padre, en la esquizofrenia, la paranoia, incluso en lo que se denomina la psicosis maníaco-depresiva. Interpretar la psicosis es tener una mirada sobre el inconsciente a cielo abierto. Esta es una frase de Freud, el inconsciente a cielo abierto. Si no hay represión, un inconsciente cuyo cielo no está cubierto por lo que Freud llamaba el complejo de Edipo. No hay represión. En la clínica de la psicosis hay que indagar, no es como en la neurosis que se indagan los sueños, los lapsus, ¿no? Y están los síntomas, sino que acá se indagan lo que se denominan fenómenos elementales. Estos fenómenos aparecen en lo mental, en lo corporal y en el lenguaje del psicótico. Del orden imaginario están los fenómenos corporales,
transformaciones, relaciones imaginarias con el cuerpo. Y del orden simbólico están los fenómenos en el lenguaje, las voces que escuchan, las frases que tienen. Y del orden de lo real están los fenómenos alucinatorios y la certeza del psicótico, que tiene que ver con esto que no tiene la duda, sino que lo que él dice es, no lo cuestiona. Más adelante también en otro libro vamos a ver las psicosis actuales, que son psicosis donde los fenómenos elementales no son tan evidentes para poder distinguir la psicosis. Esto es lo que se denomina como psicosis ordinaria desde Jacques Alain Miller, incluso tiene un libro al respecto. Hay una diferencia entre Freud y Lacan en relación a lo delirante. Freud planteaba, ¿no?, que al perder el contacto con la realidad, el psicótico, ¿no?, trata de reconstruir esa realidad a través del delirio. Hay como un efecto compensatorio, ¿no? Lacan plantea y hace un cambio en la lógica de este proceso y dice que la construcción delirante induce a la pérdida de la realidad. En realidad, lo que pasa es que si al sujeto se lo deja en el delirio, cada vez más va a perder el contacto con la realidad. La elaboración delirante aparece cada vez menos como un efecto compensatorio, para mostrarse como el parámetro inductor de la pérdida de la realidad misma. Es este cambio en la lógica de los procesos lo que exige un recentramiento del predominio de lo simbólico en contacto con la realidad en la organización de procesos psicóticos. La falta de una identificación con un significante amo, de la metáfora paterna, que le permita nombrarse como sujeto, que es lo que permite el nombre del padre, ¿verdad? La metáfora paterna, se expresa en la alteración del lenguaje respecto a la lógica formal. El lenguaje ha sufrido una subversión. Vamos a ver a través del caso Schreber, ¿no?, que es un caso que analiza Freud a través de las memorias de Schreber, ¿no?, que escribió el propio doctor Schreber durante su segunda enfermedad. Schreber, él es Daniel Pablo Schreber, doctor en Derecho, magistrado de los tribunales de Dresde, Alemania. Se lo conoce principalmente por la descripción de sus propios delirios psicóticos en su autobiografía. Si quieren lo pueden buscar, Memorias de un neurópata. El historial clínico. No se tiene datos sobre la prehistoria del paciente ni las circunstancias de su vida, pero se sabe por sus memorias que en 2 ocasiones él se consideró enfermo. Entonces está la primera enfermedad y la segunda enfermedad de Schreber. La primera enfermedad se inicia en 1884 y se curó por completo el 85. Asistió a la clínica del Dr. Flechsig durante 6 meses. Su diagnóstico era un grave acceso de hipocondría. Todo se inicia con la hipocondría. Por los escritos de Schreber se averigua que ya estaba casado durante su primera enfermedad y dice en su propia memoria, dice: una vez curado de mi primera enfermedad, viví al lado de mi mujer 8 años felicísimos, ricos también en distinciones externas, porque era magistrado en Derecho, y solo turbados por haberse malogrado repentinamente durante ellos nuestra esperanza de lograr descendencia. Sucede que Schreber se entera en el transcurso de este tiempo de que no puede tener hijos. La segunda enfermedad es en el 93, donde fue anunciado su próximo nombramiento como presidente de la magistratura de Dresde. En este intervalo de tiempo tuvo varios sueños y con ellos el comienzo de su enfermedad. No es casualidad que ante este nombramiento, ¿no?, de presidente de la magistratura de Dresde, ¿no?, es que se empiece nuevamente su segunda enfermedad. Soñó repetidas veces que sufría una recaída
en su antigua enfermedad, circunstancia que le apenaba tanto durante el sueño como luego al despertar. Lo que estamos viendo nosotros acá es cómo el nombramiento como presidente de la magistratura lo hace tener que buscar el recurso de qué hacer en el mundo ante esta situación, y como no tiene los referentes de la metáfora paterna, como decíamos, empieza nuevamente a desestabilizarse. Entonces cuenta uno de sus sueños: una mañana, en estado de duerme-vela, no era ni siquiera dormido, tuvo la idea de que debía de ser muy agradable ser una mujer en el momento del coito, idea que luego, con plena conciencia, rechazó indignado, algo que él no aceptaba pensar, ¿verdad? Entonces su segunda enfermedad se inició a finales de octubre del 93, con tenaces insomnios que le hicieron ingresar de nuevo en la clínica de Fletching, el cual en un certificado ulterior describe su dolencia. Manifestaba sobre todo ideas hipocondríacas, quejándose de que padecía reblandecimiento cerebral y que no tardaría en morir. Se mezclaban en el cuadro patológico ideas de persecución con alucinaciones visuales y auditivas. Se creía muerto y putrefacto, enfermo de peste. Se lamenta que su cuerpo sufría constantes manipulaciones, los cuales soportaba por causas sagradas. Permanecía horas enteras ensimismado, inmóvil. Ese es el estupor alucinatorio. Sus dolencias le atormentaban de tal modo que deseaba la muerte. Intentó ahogarse repentinamente en el baño. Poco a poco, sus delirios fueron tomando un carácter mítico y religioso. Hablaba directamente con Dios, los demonios lo hostigaban, veía apariciones milagrosas, oía música divina y creía, por último, vivir en otro mundo. Se agrega que insultaba a diversas personas, pero ante todo a su médico, a Fletching, al que calificaba como asesino de almas, y se burlaba de él repetidamente, llamándolo el pequeño Fletching. Decía además que Fletching lo acosaba sexualmente. Se trasladó de la clínica de Fletching a otra clínica, a otra ciudad, a la clínica del doctor Weber. Fíjense que acá empiezan ya, ¿no?, algunos elementos del delirio de persecución con Fletching. El doctor Weber da este certificado. Plantea que el paciente cree hallarse llamado a redimir al mundo y devolverle a la humanidad la buenaventura perdida. Afirma haber tenido conocimiento de ello por revelación divina, como las que recibían los profetas. Tenía él las cualidades de atraer a Dios. El detalle más importante de su misión redentora era que había de convertirse primeramente en mujer para tener hijos que transformarán al mundo. Fíjense cómo se fue desarrollando o desencadenando este delirio a partir de ese momento de dermovuela que tenía él, de pensar cómo sería lindo sentir el goce de una mujer. Él decía: aunque hubiera sido mucho más grato seguir siendo hombre, pero la única manera de volver a conquistar el más allá era por medio de la transformación de mujer, transformación que se realizaría en él por un milagro divino a cabo de varios años. Experimentaba a cada hora tales milagros en su propio cuerpo, se va transformando su cuerpo imaginariamente. Se decía inmortal mientras siga siendo varón. A cabo de siglos se convertiría en mujer, que por fecundación directa de Dios dará a luz hombres nuevos y luego morirá. Además, a veces hablaba con el sol, los árboles y los pájaros, que eran algo como restos encantados de antiguas almas, y le hablaban el lenguaje humano. Entonces, frente a esto, el psicoanálisis le interesará. Los preámbulos del desencadenamiento psicótico. La hipocondría. Es muy común que existan estos fenómenos de cambios de parte del cuerpo o enfermedades que se inventa el sujeto. Luego viene el delirio de persecución. Fletching lo acosa sexualmente, ¿no?
y termina con un delirio de grandeza, el papel redentor y la transformación en mujer, o lo que se llama la emasculación. El delirio de redención es muy común en la paranoia, pero lo curioso es la emasculación en el caso de Schreber. Este es un delirio primario que luego secundariamente entró al papel de redentor. Acuérdense que el delirio primario lo plantea por esta idea que tenía de ser mujer, de la cual él rechazó en un principio, pero como no la pudo reprimir, porque no existe la represión en la psicosis, ¿no? Y no puede tener otro método, saber qué hacer con eso, ¿no? Entra en un delirio de redención. Es Dios el que quiere que él sea mujer. En conclusión, el motivo de la enfermedad fue la aparición de una fantasía optativa femenina que tenía sujeto en la persona del médico, de Schreber. Contra tal fantasía se alzó por parte de la personalidad de Schreber una intensa resistencia, y la defensa, que quizás hubiera podido adoptar otras formas distintas, por ejemplo reprimirlo, no, escogió la del delirio persecutorio. El hombre añorado se convirtió en perseguidor, Flesching, y el contenido de la fantasía optativa en el de la persecución. Flesching me acosa sexualmente. El delirio de grandeza, que viene posteriormente, se debe preguntar cómo surge el delirio de grandeza de la unión con Dios. Dios es una transfiguración de su Padre. Mantiene con él la misma relación de sumisión que los niños con su padre. El padre de Schreber era médico pediatra, ¿no? Y este padre podía como Dios hacer milagros. ¿Por qué? Porque curaba a los niños y todo eso, ¿no? Entonces acá estamos viendo que ante el rechazo de la metáfora paterna que venga a ayudarlo en su constitución como sujeto, ¿no? Está Dios. Ante la forclusión del nombre del Padre, delirio, inventa a un padre, hay el invento de un padre, ¿no? Eso es lo que se denomina en el psicoanálisis la metáfora delirante. Al no existir la metáfora paterna, la delira. Entonces la psicosis en el Edipo sería, vemos acá, está todo el primer momento del Edipo, que ya lo hemos nombrado, ¿no? La interdicción del goce como función del padre. Esto es lo que rechaza, esta interdicción del padre. No hay límite al goce con la madre, la forclusión. No hay metáfora paterna, ¿no? Y se da la psicosis, y ahí están las modalidades, ¿no? Que vemos. Entonces, ante eso, ¿no? Lo que hace Schreber y lo que se ve en la psicosis es que inventa un padre, Dios, la metáfora paterna. Acá un chiste. ¿Cómo va esa paranoia? Mejorando, cada vez me siguen menos gente. No es por ser persecutoria, pero seguimos. Gracias.